Bien, buenas tardes, alumnos. Feliz Día de la Patria. Vamos a continuar la clase de hoy con lo que habíamos dejado la clase anterior, que era el estudio de la influencia de los medios materiales con respecto al campo magnético. Habíamos definido en la clase anterior el vector magnetización. Habíamos planteado la ley de Ampère para el campo H y habíamos llegado a la conclusión de que la integral curvilínea, la integral de H diferencial de L igual a N por I, o sea que la circuitación del campo H a través de una circuitación cerrada era igual al número de corrientes que atraviesan el área encerrada por la circuitación. Habíamos visto que la unidad, tanto de H como, la unidad de H, el vector de excitación magnética, lo medíamos en amperes sobre metro y le agregamos la letra B chica para denotar que podía tener muchas vueltas, amperes vueltas sobre metro, ya que siempre nos estamos refiriendo a arrollamientos de n espiras. La misma unidad vale para el vector magnetización. Aquí tenemos esta expresión que la vamos a usar bastante, donde vemos que el campo magnético, en definitiva, tiene un aporte del campo H, la excitación magnética, y del vector magnetización. Esto es el aporte del material y esto es el aporte del arrollamiento, es decir, de la corriente que circula por el arrollamiento. Siempre hacemos el análisis para el caso de un toroide, pero en todos los circuitos magnéticos, sea de un solenoide, de un motor, de un transformador, no necesariamente tiene que ser un toroide, ocurre todos los fenómenos que estamos analizando. Solo que el toroide brinda cierta sencillez para el análisis. Bien, dicho eso, si en el caso del toroide, en el núcleo del toroide, es de un material ferromagnético y se incrementa el valor de H, acuérdense que para el caso de un toroide, H era N por I sobre 2pi por R. 2pi por R es la longitud media del núcleo del toroide y en definitiva la única variable que tenemos es la corriente. Es decir, si nosotros variamos linealmente I, varía linealmente H y así sucesivamente. Por lo tanto, si nosotros variamos H, lo aumentamos, B también aumenta, pero no lo hace siguiendo la misma ley que H, sino siguiendo una curva de este tipo. Fíjense, nosotros aumentamos H y B aumenta de esta manera, es decir, es lo que se llama curva de magnetización. ¿Hasta cuándo aumenta? Bueno, va a aumentar hasta un cierto valor donde se dice que el campo o que el material se ha saturado. A partir de allí, por más que nosotros aumentemos H, va a aumentar el campo magnético, pero a expensas de H. Ya no va a haber aporte de la magnetización. Por eso les decía, tengan presente esta expresión. A partir de un momento dado, M se hace constante y entonces el campo B aumenta, pero por el aporte del campo H. Es decir, es lo que nos cuesta. Si nosotros trazamos una recta que pase por el origen y corte la curva en distintos puntos, la máxima pendiente de esa recta va a ser allí. Porque cualquier otro punto que tomemos, no estamos hablando de la derivada, estamos hablando de una recta que pase por el origen
y que corte a la curva en cualquier punto. Bueno, la máxima pendiente la vamos a tener cuando toque este punto. Fíjense que si hacemos el cociente B1, que es este valor, sobre H1, que es este valor, bueno, nos da cateto opuesto sobre cateto adyacente, la tangente de esta pendiente, de esta recta, por lo tanto es la pendiente de la misma. B1 sobre H1 y se corresponde con el valor mu máximo. O sea, ese valor de H1 se va a corresponder con el valor de mu máximo. Es decir, acá tenemos estas dos curvas, B en función de H y mu en función de H. Yo les había dicho que para lograr el máximo aporte del material, nosotros debíamos trabajar en este sector de la curva. Cuando se hace el cálculo de un circuito magnético, hay que tratar de que en función de los valores del circuito, se trabaje en este sector de las curvas del material elegido. Entonces, la curva de B en función de H tiene esta forma. A partir del valor HS, el material está saturado y solamente recibe aporte de H, es decir, todo aporte de corriente. La máxima pendiente, la pendiente de la curva, de la recta que toca la curva en este punto, es decir, de máxima pendiente, nos denota el valor del mu máximo, es decir, B, el valor de B sobre H. También podríamos haber trazado el valor, la curva de magnetización en función de H. Son curvas equivalentes, B en función de H o la magnetización en función de H. En este caso, en la curva de magnetización, a partir del valor de H de saturación, del campo H de saturación, la magnetización se mantiene constante, ya no hay aporte de la magnetización. Y bueno, y acá al igual que antes, la pendiente, la recta que corta a la curva en cualquier punto, la máxima pendiente que va a tener esa recta va a ser cuando toque en este punto para un valor H1 y se corresponde con un valor de magnetización M1. Es decir, M1 sobre H1 que nos va a dar el valor de chi máxima. Y aquí en lugar de mu tenemos la curva de chi. Pero en función de todos estos valores que habíamos visto anteriormente, nosotros podemos, teniendo la curva de chi, transformarla en curva de mu o viceversa. Lo mismo la de B y M. A veces estas curvas suelen estar en forma de tabla. Es lo mismo. Generalmente la más común es esta. Y esta. Pero a veces nos dan la de magnetización y chi. Les decía que a veces estas curvas suelen estar en forma de tabla y bueno, es lo mismo. Se entra con H y se sale con el valor de B o viceversa. Estas curvas las provee el fabricante del material. Cada material, en este caso estamos hablando de aceros, cada acero, el fabricante provee la curva o la tabla de magnetización de ese material. Por ejemplo, si nosotros estamos fabricando un transformador y estamos buscando un material para el núcleo de ese transformador, bueno, cuando compramos la chapa para hacer el núcleo, el fabricante nos provee la tabla o la curva. Muy bien. Ahora vamos a analizar lo que ocurre dentro del núcleo en este caso, seguimos con el toroide, pero resulta, repito lo que dije antes, ¿vale? Para cualquier circuito magnético. Y es lo siguiente,
Cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de un transformador, alimentamos el primario de un transformador con una corriente I alterna, la curva punteada, bueno, el campo H que se nos genera también va a ser un campo alterno H. ¿Y qué va a ocurrir aquí en el diagrama BH? Habíamos dicho que a medida que H aumentaba, P lo hacía siguiendo esta curva que es la curva de magnetización, la curva punteada. Sin embargo, cuando el campo H aumenta hasta su valor máximo, que es este, ahí comienza a decrecer, pero B no lo hace siguiendo la curva de magnetización, sino lo hace siguiendo esta curva. Y cuando H tome este valor 0, aquí, B tiene un valor B sub R, que lo llamamos magnetismo remanente o magnetismo residual. Ahora H sigue creciendo en sentido negativo y seguimos con esta curva y venimos hasta aquí, hasta el valor menos H1 aquí, y nuevamente comienza a crecer, se hace 0 y vuelve a repetir el ciclo. Es decir, esa es la función del campo B en función de H para cuando el campo H varía. En este caso, en forma alternada. Fíjense que se produce lo que se conoce como ciclo o lazo de histéresis. Histéresis viene de la palabra griega de recuerdo, o que el material es como que recuerda que ha sido magnetizado, entonces ya no retorna por la misma curva de magnetización valor 0, sino retorna por una curva de este tipo a un valor B sub R cuando H se hace 0. Si nosotros tenemos ese material sometido al campo alterno H, cuando se corta la corriente y por ende se corta H, nos queda el material magnetizado, es decir, imantado. Es lo que ocurre, por ejemplo, si nosotros tomamos una bobina cualquiera y la alimentamos con una corriente y ponemos dentro de ello un destornillador que tiene un material con un magnetismo remanente bastante alto. Cuando lo sacamos, cortamos la corriente de la bobina, el destornillador nos queda imantado y nos permite levantar pequeños elementos de en una mesa de trabajo, tuerquitas, arandelas que suelen caerse. Pero eso suele ser molesto porque después cada vez que tenemos que utilizar ese destornillador se nos pega viruta, se nos pega todo en el destornillador. Es decir, nos ha quedado imantado ese material. Si nosotros quisiéramos fabricar un imán permanente, entonces nosotros lo que deberíamos buscar es un material que tenga este ciclo de histéresis lo más ancho posible, lo más gordo posible. Es decir, que este B sub R sea lo más grande posible. Es lo que representa la remanencia de ese material. De hecho, todos los materiales tienen su ciclo de histéresis. Son todos similares, pero algunos son más delgados y más largos, más esbeltos, y otros son más anchos. Repito, si nosotros quisiéramos utilizar ese material para fabricar un imán permanente, entonces necesitaríamos utilizar un material que tenga un ciclo de histéresis ancho. Y si, por ejemplo, necesitamos utilizar ese material ferromagnético para el núcleo de una máquina
eléctrica, sea un motor, un transformador, etcétera, vamos a ver que necesitamos que este ciclo sea lo más esbelto posible. ¿Por qué esbelto? Porque mientras más alto, mayor es el valor de la permeabilidad, es decir, mayor es el aporte de ese material al campo magnético. ¿Y por qué tiene que ser pequeño? Porque el área de este ciclo nos representa la energía disipada en cada ciclo por unidad de volumen. Es decir, aquí nosotros podemos hacer una demostración sencilla en función de unidades de que el área del ciclo de histéresis representa la energía por unidad de volumen disipada en cada ciclo. Acuérdense que si nosotros estamos alimentando el bobinado del toroide con una corriente de línea como la que tenemos en nuestro país, la frecuencia es de 50 Hz, por lo tanto nosotros tenemos 50 ciclos por segundo generándose en ese material. Y las pérdidas por histéresis son proporcionales al área de ese ciclo. Por lo tanto, necesitamos que ese ciclo sea lo más pequeño posible. No pequeño en el largo, sino en la superficie. Es decir, que sea largo, pero que sea de poca superficie. Es decir, que B sub R sea lo más pequeño posible. Es decir, que sea finito y largo el ciclo. Fíjense, si nosotros quisiéramos sacar el área del ciclo, bueno, es la integral de B diferencial de H o la integral de H diferencial de B. Directamente podemos poner H por B porque solamente vamos a hacer un análisis de unidades. El campo H, la unidad es amper sobre metro. El campo B, newton sobre amper metro. Fíjense, simplificamos los amperes y nos queda newton sobre metro cuadrado. Multiplicamos y dividimos por metro y nos queda newton por metro arriba, joule, y abajo nos queda metro cúbico. Joule sobre metro cúbico. Es decir, energía por unidad de volumen. Son las famosas pérdidas por histéresis que tienen todos los circuitos magnéticos y que no las podemos evitar. Las podemos disminuir, pero no evitar. En los circuitos magnéticos tenemos dos tipos de pérdidas, las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corrientes de Foucault, que son las corrientes que se generan en el núcleo por acción de un campo magnético variable, es decir, se generan corrientes en torbellino y por eso lo que se hace es a los núcleos laminarlos. Fíjense ustedes que cuando ven un núcleo de un transformador, son muchas, no es un núcleo macizo, sino que son muchas chapas apiladas. ¿Qué es lo que se pretende con eso? Que imagínense todas las chapas apiladas vistas en corte. Cuando el flujo magnético variable va a generar una FEM y como es un material continuo, una corriente. La corriente por la resistencia, la corriente cuadrada por la resistencia nos da una pérdida. Lo que nosotros tenemos que hacer es disminuir esa corriente y para ello lo que se hace es laminar el núcleo de manera tal que las corrientes tengan un recorrido mayor. Al ser un recorrido mayor, la corriente disminuye porque tiene una resistencia mayor y como la pérdida es proporcional a la corriente al cuadrado, entonces de esa manera disminuimos las pérdidas por corrientes parásitas. Es decir, en los circuitos magnéticos, los dos tipos de pérdida que tenemos son pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes de Foucault o pérdidas por corrientes parásitas. Las pérdidas por histéresis no las podemos evitar, las podemos disminuir. ¿Cómo? Haciendo o utilizando un material que tenga un ciclo de histéresis bien finito y largo, es decir, bien esbelto.
Las pérdidas por corrientes parásitas las podemos también disminuir haciendo el circuito magnético de chapas laminadas. De esa manera alargamos los recorridos de las corrientes, disminuimos los valores de corriente y por ende el valor de las pérdidas. Ninguna de las dos pérdidas se las puede eliminar, pero sí se las puede disminuir. Ahora bien, muchas veces, y vuelvo al caso del destornillador, nos queda un material imantado o magnetizado. Es el caso del destornillador que les planteaba recién y que cuando nosotros después queremos trabajar con ese destornillador, se nos pegan todas las virutas, tuerquitas, arandelas, es molesto. También es muy común, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, se utiliza mucho un ensayo magnético que se llama ensayo con corrientes magnetizables o comercialmente como MagnaFlux. Implica someter a la pieza a una magnetización, es decir, se magnetiza. Siempre estamos hablando de piezas críticas, por ejemplo, un cigüeñal de un motor. Se magnetiza la pieza, luego se le esparcen partículas magnéticas y donde hay alguna fisura, las partículas magnéticas se adhieren porque ahí tenemos un campo concentrado y esas partículas están pigmentadas con un pigmento fluorescente. Cuando se lo ilumina con una luz negra o ultravioleta, queda bien marcada la fisura. Ese es básicamente el ensayo que se les hace. Ahora bien, ese cigüeñal, que a todos los cigüeñales de los motores se le hace ese ensayo, queda magnetizado. Si nosotros no lo desmagnetizásemos, ¿qué ocurriría? Con el transcurso del tiempo, en el primer tiempo de rodaje de ese motor, se producen muchas virutas pequeñas dentro del motor por el fenómeno de asentamiento, es decir, las piezas se van acomodando y se va produciendo por fricción la aparición de pequeñas limaduras de hierro o virutas propio del funcionamiento de ese motor. Si nosotros no hubiésemos desmagnetizado ese cigüeñal, esas virutas serían atraídas por el cigüeñal que quedó magnetizado. Y precisamente esa viruta, si se prenden ahí al cigüeñal por estar magnetizado, lo que harían es generarle un desgaste muy prematuro y al cabo de unos pocos días de rodaje de ese motor nos quedaríamos sin automóvil. De allí entonces la necesidad de desmagnetizar las piezas, tanto el humilde destornillador como el cigüeñal de un motor. ¿Qué se hace entonces para desmagnetizar una pieza? Bueno, lo más sencillo es someter a esa pieza, sea el destornillador, sea el cigüeñal, etc., a un ciclo de histéresis decreciente. ¿Cómo es eso? Nosotros en una bobina cualquiera la alimentamos con una corriente, aquí en la punteada, con una corriente alterna decreciente, que se va a generar un campo H alterno decreciente. Bueno, un campo alterno H decreciente va a generar un ciclo decreciente y al cabo de 2 o 3 ciclos la pieza está totalmente desmagnetizada. Muy bien. Seguramente alguno se estará preguntando, sí, profe, pero yo tengo en mi casa un destornillador que se magnetizó y no tengo cómo hacer un ciclo de histéresis decreciente. Sí lo tienen. En las grandes fábricas, cuando se hace el ensayo, por ejemplo, de un cigüeñal, la misma máquina que hace el ensayo tiene una bobina
a la cual se la alimenta con una corriente alterna decreciente. Como por métodos electrónicos se hace que esa corriente sea alterna decreciente y la pieza se deja quietita dentro de la bobina. Y de esa manera se desmagnetiza. En el caso de domiciliario, ustedes pueden hacer una bobina. ¿Cómo? Y bueno, toman un pedazo de caño de los de las cloacas, por ejemplo, un caño de 4 pulgadas de 110 milímetros, arrollan unas cuantas vueltas de conductor que se usa para las casas, y, por ejemplo, utilizando un transformador común de esos de las computadoras para no usar directamente la red, lo conectan a la red, por ejemplo, un transformador de 12 voltios y alimentan la bobinita con esos 12 voltios de tensión alterna. Bueno, pero hasta ahí lo que va a circular por la bobina va a ser una corriente que obviamente la pueden medir con un tester, ¿no es cierto? Siempre tengan en cuenta esto. Una corriente o una densidad de corriente de 5 o 6 amperes es totalmente válida para cualquier circuito. Por lo tanto, cuando ustedes hagan un cálculo y les da 5 o 6 amperes por milímetro cuadrado, no van a tener ningún problema. En este caso, que ustedes, por ejemplo, van a hacer la utilización de corta duración, es decir, van a conectar la bobina por un tiempo breve, pueden utilizar una densidad de corriente un poco mayor, 10, 15 amperes por milímetro cuadrado sin problema. Por lo tanto, supongamos que utilicen un conductor de 1 milímetro cuadrado, pueden utilizar hasta 10 o 15 amperes sin miedo a que se les vaya a quemar esa bobina. Muy bien. Hacen la bobina, la conectan al transformador y colocan el destornillador en el centro de la bobina y hacen circular la corriente, es decir, generan el campo H alterno. Y comienzan no sé si me ven acá, a retirar el destornillador desde el interior de la bobina con una velocidad más o menos constante. ¿Qué ocurre? Acuérdense cuando vimos la bobina, vimos que el campo de la bobina tenía un valor en la parte central de la bobina, pero a medida que nos alejamos sobre el eje de la bobina, a medida que nos alejamos, disminuía más o menos asintóticamente. Si nosotros a la bobina la estamos alimentando con una corriente alterna, es decir, estamos generando un campo H alterno, pero nos deslizamos hacia afuera con velocidad más o menos uniforme, en el núcleo de ese material ferromagnético, el campo H que se va a estar generando va a ser más o menos como este, es decir, un campo alterno decreciente. Y de esa manera, ustedes pueden desmagnetizar el destornillador. Bueno, ¿qué pueden hacer ahora? Tomen un destornillador, lo magnetizan, hacen la bobina y después la desmagnetizan y van a ver que no les he mentido. ¿Está claro hasta aquí, chicos? Sí. Bien. Sigamos. Ahora vamos a ver la ley de Hopkinson, que es una ley similar a la ley de Ohm, pero para los circuitos magnéticos. Como siempre, vamos a analizar un toroide, en este caso de sección constante, para hacerlo más simple, y de longitud media 2pi por r, alimentado por un bobinado, que bueno, acá hacemos parte del bobinado, de n espiras por el cual circula una corriente I. Siempre tengan en cuenta esto cuando tengan un examen o parcial,
de hacer los dibujos. ¿Por qué? Porque cuando se les pregunta, dibujen correctamente, lo que se les pide es que ustedes pongan los sentidos de las corrientes, el flujo o el campo, porque pues, de esa manera ustedes muestran si saben, conocen la regla de la mano derecha o no la conocen. ¿Está bien? Entonces aquí, como la corriente es entrante, por regla de la mano derecha, el flujo va a ser aquí, sentido horario. Este material ferromagnético tiene una permeabilidad magnética relativa K sub M y la permeabilidad absoluta mu sub 0 por K sub M mu. Bien. Cuando circula corriente por el bobinado, entonces se establece un flujo, y fíjense que yo digo se establece un flujo, no digo circula porque el flujo no circula, se establece un flujo magnético, pero no hay nada que se mueva aquí. ¿Está claro? A diferencia de las corrientes que cuando nosotros cerramos el circuito, una FEM, comienzan a moverse cargas eléctricas, hay circulación de carga, hay un flujo de carga. Bien, acá no hay flujo de nada, se establece un flujo magnético. Ese flujo magnético es igual al producto del campo por el área del núcleo del toroide, que en este caso, por ser de sección constante, podemos simplificarlo y poner phi de B igual a B por S. Ahora bien, nosotros sabemos que B es igual a mu sub 0 por K sub M por N por I sobre L, que es el campo magnético de un toroide, en este caso con núcleo de material ferromagnético. Si queremos el flujo, entonces simplemente multiplicamos esta expresión por S. Mu sub 0 K sub M N por I sobre L por S. Si ahora reordenamos, fíjense, primero tenemos en cuenta que mu sub 0 por K sub M es mu. Y dejamos arriba N por I, y lo que tenemos en el numerador, mu por S, lo pasamos al denominador del denominador, que es lo mismo. Lo que está en el numerador es lo mismo que si está en el denominador del denominador. Y nos queda que phi de B es N por I sobre L sobre mu por S. A ese término, L sobre mu por S, lo vamos a denominar reluctancia del circuito magnético. Lo denotamos con esta letra, que es la letra rota mayúscula, la letra griega. Reluctancia magnética del circuito. ¿Se acuerdan que la resistencia era ρ por L sobre S, siendo ρ la resistividad, L la longitud y S el área del conductor? Bien, la reluctancia es L sobre mu por S. Es decir, la reluctancia cumple el mismo papel que cumple la resistencia en los circuitos eléctricos. Es decir, se opone al establecimiento del flujo magnético. Mientras más grande la reluctancia, menor va a ser el flujo. Por lo tanto, podemos aplicar, reemplazar aquí y nos queda que el flujo va a ser N por I sobre la reluctancia. Esta es lo que se conoce como la ley de Hopkinson. Fíjense, a este N por I lo llamamos fuerza magnetomotriz, similar a lo que llamábamos antes, fuerza electromotriz. Y rota es la reluctancia. Y phi de B es lo que antes teníamos como corriente en los circuitos eléctricos, acá lo tenemos como flujo magnético. Bien, acá las tenemos a las dos. Vamos a analizar algunas similitudes y algunas diferencias entre la ley de Hopkinson y la ley de Ohm. La ley de Hopkinson, N por I sobre rota sí, y la unidad del flujo magnético, el Weber, ¿no? Acuérdense. Y la ley de Ohm, I igual a epsilon sobre R, la resistencia en amperes.
N por I es la fuerza magnetomotriz, epsilon es la fuerza electromotriz. Rota es la reluctancia y R es la resistencia. Fíjense, las dos leyes tienen la misma estructura, tienen una estructura matemática similar. El flujo magnético en los circuitos magnéticos nos representa la corriente aquí de los circuitos eléctricos. Ahora bien, acá lo que les decía antes, en el caso del flujo magnético no implica movimiento de nada. En cambio, la corriente eléctrica sí implica un movimiento de partículas, es decir, es un flujo de partículas, concretamente de electrones. En el caso de la conductividad, bueno, acá no lo puse, pero la resistencia es igual a ρ por L sobre S, o lo que es lo mismo, L sobre sigma, acuérdense, la conductividad por S, en comparación de L sobre mu por S. En el caso de la conductividad eléctrica y la resistividad lo mismo, son independientes del campo eléctrico, mientras que la permeabilidad magnética depende del campo magnético. Ahí tenemos una pequeña diferencia. Y por otro lado, tenemos otra pequeña diferencia diciendo que no todo el flujo queda confinado dentro del circuito magnético. Hay algunas líneas de campo que suelen salir fuera del circuito magnético. ¿Por qué? Y porque el coeficiente mu es un coeficiente alto, muy alto, pero no lo es tanto comparado con sigma. Si comparamos los valores de mu numéricamente, los valores de mu con los valores de sigma, sigma son mucho mayores. De esa manera, podemos decir que la corriente queda totalmente concentrada dentro del circuito eléctrico. No tenemos electrones que salen para afuera. ¿Por qué? Y porque la conductividad es muy, muy alta. Mu es alta, la permeabilidad magnética es alta, pero no lo es tanto como para que el flujo quede totalmente confinado dentro del circuito magnético. ¿Se entiende, chicos? ¿Eso también cuenta para los toroides? ¿Para qué? Para los toroides. Para todos los circuitos magnéticos. De hecho, nosotros aquí veníamos analizando el caso de un toroide, pero vale para cualquier circuito magnético. Fíjense, aquí yo les presento un circuito magnético compuesto por dos reluctancias en serie. Esto que llamamos aquí es lo que se llama un entrehierro. Imagínense, esto es un núcleo que tiene esta forma, pero está cortado aquí, alimentado por este arrollamiento. Esto vendría a ser como un toroide, simplemente que la longitud media ya no es una circunferencia, sino que es un rectángulo, pero sigue siendo un toroide. Y esto que tenemos aquí son los polos magnéticos de este electroimán. No es nada más ni nada menos que un electroimán esto, que tiene dos polos magnéticos. Tal cual lo dibujé aquí, la corriente entra aquí arriba y sale aquí abajo, el flujo tiene esta dirección, esto va a ser un polo norte. Este de la derecha va a ser un polo sur. ¿Se entiende? Bien, la reluctancia de este tramo del circuito magnético, porque el entrehierro también es parte del circuito magnético. Tengan en cuenta que las líneas de campo son líneas cerradas, entonces salen de aquí, entran aquí y continúan dando la vuelta. La reluctancia del entrehierro, rota sub 0, va a ser igual a L0, la longitud esta, sobre mu 0 por S. Y la reluctancia del resto va a ser igual a L sobre mu por S.
Cuando hagan algún ejercicio en el práctico se van a dar cuenta que, bueno, en este circuito magnético las dos reluctancias están en serie, por lo tanto, como las resistencias, las reluctancias en serie se suman directamente. Por lo tanto, la reluctancia total es igual a la sumatoria de las reluctancias individuales. En este caso, la reluctancia total va a ser rota 0 más rota. Cuando hagan un ejercicio, fíjense, van a poder darse cuenta, y si quieren hacerlo, lo pueden hacer también, que cuando hagan esta sumatoria, prácticamente la reluctancia total es rota 0. Porque este factor mu sub 0, si bien L es 0, supongamos aquí que tengamos, no sé, 10 milímetros y acá tengamos 100 milímetros, 10 veces más, y ese es la misma, pero mu sub 0 comparado con mu, cualquier mu que valga 20.000 contra un mu sub 0 que vale del orden de 10 a la menos cuánto, 7. Es muchísimo mayor esta reluctancia. Por lo tanto, prácticamente la reluctancia total es la reluctancia del entrehierro. Aquí, por ejemplo, tenemos un circuito magnético en paralelo. Este es un caso clásico de los transformadores trifásicos. Es decir, aquí hemos puesto simplemente el núcleo y un solo bobinado. Este bobinado primario es el que genera el flujo, que aquí se bifurca, parte por aquí y parte por aquí. Están en paralelos y tenemos una reluctancia rota 1 L1 sobre mu1 S1, siendo L1 esta longitud, S1 el área del núcleo y mu1 la permeabilidad del material. No es que la permeabilidad cambie porque cambia el material. No, la permeabilidad, los que sigan alguna carrera que tengan las electrotécnicas se van a dar cuenta que a medida que varía, por ejemplo, la sección, varía el campo. Y como varía el campo, mu varía, porque es variable como el campo. Pero no porque sean materiales diferentes. Bueno, y acá a la derecha tenemos rota 2, L2 sobre mu2 por S2. Es decir, también puede variar porque cambiemos el material, pero en general ese cambio y esa diferenciación se hace porque cuando cambian las secciones, cambian los valores de los campos y de hecho la curva de magnetización nos marca valores de mu diferentes. Bien, en este caso que tenemos dos reluctancias en paralelo, al igual que las resistencias, la inversa de la reluctancia total es igual a la suma de las inversas de las reluctancias parciales. Y en general podemos decir, como siempre, que la inversa de la reluctancia total es igual a la suma de las inversas de las reluctancias parciales. ¿Se entiende? ¿Queda claro, chicos? Bien. Vamos a hacer ahora un análisis de la relación entre los campos B, H y M en un imán permanente. Muchas veces en los exámenes o en los parciales suelen confundir este tema con este.
que empieza aquí, definiendo el vector magnetización, el vector excitación magnética y llegando a la ley de Ampère del campo H. Cuando se les pide la relación entre los vectores BH y M, se refiere a ese tema, excepto que se pide expresamente para el caso de un imán permanente. ¿Está bien? Que también aquí estamos analizando los campos BH y M, pero es para el caso de un imán permanente. Digo esto porque suele prestarse confusión a veces. Igual cuando se confunden yo se los aclaro y siguen adelante, no es problema, pero para que no erren la pisada. Muy bien. Les decía, aquí vamos a analizar lo que ocurre en un imán permanente. Aquí tenemos dibujadas, tenemos un trozo de material ferromagnético magnetizado o imantado, o sea, un imán, y aquí las corrientes que ahora son corrientes de magnetización. No tenemos arrollamiento, porque estamos analizando el imán, nada de arrollamiento. Estas son corrientes de magnetización. Por supuesto que se deben cumplir todas las leyes, la ley de Gauss para el campo magnético y la relación del campo B mu sub 0 por H más mu sub 0 por M. Muy bien, vamos a empezar por analizar la ley de Gauss para el campo magnético aquí arriba y trazamos como siempre una superficie gaussiana, que es esta que está punteada aquí arriba. El polo norte donde salen las líneas de campo. Fíjense, aquí tenemos el vector B, o sea que esta línea salen de allá arriba y entran por el polo sur, acá abajo. Si nosotros reemplazamos B por su igual, mu sub 0 por H más mu sub 0 por M diferencial de S, es decir, el flujo del vector. Primero, sabemos que el flujo del campo magnético es cero por una sencilla razón, ya lo habíamos visto cuando empezamos el estudio del magnetismo, porque dijimos que las líneas de campo magnético son líneas cerradas, es decir, entran y salen, por lo tanto siempre este flujo va a ser igual a cero. Ahora bien, si reemplazamos por su igual, nos queda mu sub 0 por H más mu sub 0 por M diferencial de S. Esta ecuación la podemos separar en dos, dejamos la primera parte a la izquierda, mu sub 0 por H diferencial de S, es decir, el flujo del campo H va a ser igual, lo pasamos a la derecha, a menos el flujo del campo de la magnetización. Y estos dos términos en particular van a ser distintos de cero. Por lo menos eso es lo que nos está diciendo esta ecuación matemática. El todo sí, el campo magnético sí, porque sabemos que son líneas cerradas. Pero el flujo del campo H va a ser igual al flujo del campo M, perdón, de la magnetización M, pero son distintos de cero. Lo dejemos ahí, sigamos un poquito. Ahora vamos a plantear la ley de Ampère para el campo H a través de una circuitación cerrada cualquiera, que por comodidad, vamos a elegir una circuitación cerrada que es precisamente una línea de campo. Ya sabemos que en la línea de campo, el campo B siempre es tangente a esa línea. Pero si nosotros planteamos la integral del campo H a través de esa circuitación cerrada, nos da igual a cero. ¿Por qué? Y porque no hay corrientes de conducción que atraviesen el área encerrada por esta circuitación. Hay corrientes de magnetización, pero la ley de Ampère del campo H decía que era igual
a las corrientes que atraviesan el área encerrada por esa circuitación y no encierra ninguna corriente de conducción. Por lo tanto, esto es igual a 0. Ahora, si esta circuitación es igual a 0, la circuitación en sí, la integral de diferencial de L, no es igual a 0. Por lo tanto, para que sea igual a 0, o H es igual a 0, o tiene sentidos diferentes, dentro del imán y fuera del imán. Sigamos un poquito. Fuera del imán, B es igual a esta expresión, pero M no existe porque la magnetización es un fenómeno que se manifiesta dentro del imán. Por lo tanto, aquí B se reduce a mu sub 0 por H. Es decir, que aquí afuera el campo H tiene el mismo sentido que B. Es decir, es saliente del área encerrada por la superficie gaussiana. Y en el interior tendrá que ser de sentido opuesto para que se cumpla esto. Bueno, si en el interior es de sentido opuesto, el flujo de H aquí es saliente. Fíjense, el flujo de H que es saliente para la parte externa del imán, saliente para la parte interna del imán. Saliente me refiero a la superficie gaussiana. Con lo cual, se cumplen las dos ecuaciones. Es decir, se cumple la ley de Ampère porque acá tiene este sentido y en el interior tiene este sentido y se cumple esta igualdad a 0. Y también se cumple esta ecuación porque el flujo es un flujo neto saliente. Sale hacia allá, sale acá. Y es igual al flujo del vector magnetización. Que el vector magnetización es un flujo negativo, es un flujo entrante con respecto a la superficie gaussiana. Y que ese vector magnetización solo va a estar dentro del material ferromagnético. Por lo tanto, fíjense, nos queda que mu sub 0 por m es entrante, se cumple esta igualdad que es negativo ese flujo entrante, se cumple que este flujo es positivo, es saliente aquí adentro, se cumple que el flujo aquí afuera es saliente y por lo tanto se cumplen todas las leyes. ¿Les quedó claro este tema? Chicos, repito, ¿a alguno le queda claro? Sí. Sí. Bien. Vamos a pasar ahora al estudio de las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell no es nada más ni nada menos que una síntesis del electromagnetismo que hizo Maxwell haciendo un análisis de ecuaciones de ecuaciones preexistentes, es decir, ya existían.
simplemente tuvo la visión de observar los fenómenos, observar las ecuaciones y llegar a predecir las ondas electromagnéticas. Ahora bien, vamos a empezar diciendo que para poder observar o para poder captar las semejanzas matemáticas de los campos eléctricos y magnéticos, vamos a analizar, vamos a hacer el análisis en regiones del espacio sin cargas y sin corrientes. Es decir, nos vamos a ubicar en el espacio en ausencia de cargas y de corrientes y vamos a empezar a hacer el análisis. Acuérdense que yo les fui remarcando durante el curso cuáles eran las ecuaciones de Maxwell que ahora estamos viendo. Fíjense, esta primera ecuación es la ley de Gauss para el campo eléctrico. Es decir, el flujo del campo eléctrico es igual a la carga sobre epsilon 0, encerrada por la superficie gaussiana. Pero, como dijimos que estamos en ausencia de cargas, entonces es igual a 0. Esta ley es la ley de Gauss para el campo magnético, es decir, el flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada es igual a 0. Y habíamos dicho que siempre esto va a ser igual a 0 porque las líneas de campo son líneas cerradas, entonces en cualquier lugar del espacio que nos encontremos, siempre las líneas que entran son las mismas, también salen de esa superficie cerrada, luego el flujo neto va a ser 0. También lo podríamos decir como que no existen monopolos, sino que siempre que tengamos en presencia de un imán, estamos en presencia de un par de polos. Hasta tanto no se aísle un monopolo, no va a poder cambiar esta ecuación. Pero lo que vamos es a poder apreciar cómo las dos ecuaciones tienen la misma estructura matemática, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Es como que representa una gran simetría entre el campo eléctrico y el campo magnético. Luego, si analizamos la ley de Faraday y la ley de Ampère para una circuitación cerrada, acuérdense cuando vimos no hace tanto que habíamos reformulado la ley de Faraday diciendo que la circuitación del campo E a través de una circuitación cerrada era igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y que la conclusión era que un campo magnético variable generaba un campo eléctrico. Pero ojo, este campo eléctrico que tenemos aquí era un campo inducido, era un campo no conservativo, a diferencia de este campo que tenemos aquí, que es un campo eléctrico conservativo. Cuando analizamos la ley de Ampère, la circuitación del campo B a través de una circuitación cerrada es igual a 0. ¿Por qué? Y porque dice que es igual a las corrientes que atraviesan el área encerrada por la circuitación. Pero si estamos en ausencia de cargas y de corrientes, no hay corriente que atraviese el área encerrada por esta circuitación, luego esta integral es igual a 0. Ahora bien, Maxwell hizo este análisis, o algo parecido, y se preguntó si así como un campo magnético variable podía generar un campo eléctrico, si aquí un campo eléctrico variable no podía ser causante de un campo magnético. Ese fue el gran aporte de Maxwell, porque todo esto ya estaba, todas estas cuatro ecuaciones ya estaban. Él lo único que hizo es reformular la cuarta ecuación a la cual le adicionó un término y de esa manera le permitió predecir la existencia de
ondas electromagnéticas, las cuales unos años después, unos 15 años a posteriori, fueran descubiertas, digamos, experimentalmente por Hertz y corroborando la teoría matemática de Maxwell. Les recuerdo, todo lo que hizo Maxwell fue matemáticamente, a papel y lápiz. Para lo cual hizo un análisis del proceso de carga de un capacitor. Fíjense, acá tenemos un capacitor de placas paralelas alimentado por una corriente I que va a generar la carga de este capacitor. Repito, esto es un proceso de carga del capacitor, que si ya estuviese cargado no habría corriente, porque una vez que el capacitor se cargó, la corriente es nula. ¿Está claro? Sería el fenómeno transitorio de carga de un capacitor. Ahora bien, si nosotros aquí planteamos la ecuación de Ampère, es decir, planteamos aquí una espira cuya superficie S1, la superficie encerrada S1, es atravesada por la corriente I, y genera un campo B por ley de Ampère que dice que la circuitación del campo B es igual a mu sub 0 por I, siendo I la corriente que atraviesa el área encerrada por la circuitación. O sea que esa corriente me genera un campo. Ahora bien, si nosotros tomamos la superficie, no la circuitación, la superficie, la estiramos, supongamos que fuera de goma, la estiramos y la hacemos pasar por entre las placas del capacitor. Fíjense que cuando planteamos la ecuación, o la ley de Ampère, nos dice que la integral de B diferencial de L es mu sub 0 por I. Pero aquí I no atraviesa la corriente, porque el área es esta, no la atraviesa. Entonces pareciera que la ley de Ampère se cumple según cómo ubicamos la superficie encerrada por la circuitación, es decir, está un poco a expensa de los caprichos de la forma que tiene esa superficie, lo cual pareciera un error. Entonces, fue un poco más allá y analizó qué ocurría dentro del capacitor. Veamos, nosotros en el capacitor se nos va generando un campo eléctrico que es igual a sigma sobre epsilon 0, que va a ser variable porque estamos en el proceso de carga. A medida que va aumentando la carga, sigma va aumentando y el campo también. Sabemos que sigma es igual a la carga acumulada sobre una de las placas sobre la superficie de las placas. Si acá despejamos la carga y reemplazamos sigma por su igual, es decir, tenemos que la carga es sigma por S, pero sigma lo podemos poner como epsilon 0 por E. Nos queda que la carga es epsilon 0 por E por S. Y a su vez, E por S es el flujo del campo eléctrico, es decir, el campo por la superficie de las placas. Recuerden que estas placas están muy cerquitas unas de otras, ¿no? Acá está magnificado, pero están muy cerquitas. Quiere decir entonces que la carga la podemos dar como el producto de epsilon 0 por el flujo del campo eléctrico. La carga en este caso es variable y el flujo eléctrico también, porque está en proceso de carga. Si ahora derivamos esta expresión con respecto al tiempo, tenemos que la derivada de la carga con respecto al tiempo es igual a epsilon 0 por la derivada del flujo del campo eléctrico con respecto al tiempo. Fíjense
que acá a la izquierda nosotros tenemos la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y la derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente. Por lo tanto, esto que tenemos aquí a la derecha también tiene una dimensión de corriente. A eso Maxwell le llamó corriente de desplazamiento. Hizo de epsilon 0 por la derivada del flujo del campo eléctrico con respecto al tiempo. ¿De dónde proviene el término desplazamiento? Bueno, en la época de Maxwell no se hablaba del vacío y se hablaba de que todo el espacio vacío estaba, en realidad no era vacío, sino que estaba lleno de un fluido que lo denominaban éter, cuyas partículas eran el soporte de las ondas que él después descubrió. O sea, hizo todo el análisis como si hubiesen sido ondas mecánicas. Y hasta no hace tantos años, yo recuerdo cuando era chico, sobre todo me acuerdo de esto, que cuando empezaba una transmisión de un partido de fútbol, por ejemplo, en los años 60, los relatores deportivos decían, estamos en el éter. Lo que hoy algunos dicen, estamos en el aire, salimos al aire, ellos decían, estamos en el éter, como diciendo, comenzó la transmisión de este evento. Bien, estamos hablando de hace muchos años que, de lo de Maxwell, hasta los años que yo le comento que todavía se utilizaba ese término. ¿Por qué? Porque se creía que las ondas se transmitían a través del éter, ese fluido que nadie podía explicar, pero que lo llamaban éter. Ahora bien, si nosotros ahora incorporamos este nuevo término, la corriente de desplazamiento, a la ecuación de Maxwell, perdón, a la ley de Ampère, nos queda la ley de Ampère modificada por Maxwell. Es decir, que la circuitación del campo B a través de una circuitación cerrada es igual a mu 0 por I más, o sea, mu sub 0 por la corriente I, que es la corriente de conducción, más mu sub 0 por la corriente de desplazamiento, que es epsilon 0, por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Esto es lo que se conoce como la ley de Ampère modificada por Maxwell. Y ahora sí, este caso se nos verificaría. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el primer ejemplo, cuando S es S1, aquí sí el área encerrada por la circuitación es atravesada por una corriente y se nos cumple la ecuación esta. O mejor dicho, esta parte de la ecuación. Cuando estiramos la superficie y nos vamos aquí a entre medio de las placas, bueno, no tenemos corriente que atraviese el área encerrada por la circuitación, pero sí tenemos la corriente de desplazamiento. Y nos queda de esta manera que cualquiera sea el área o la superficie encerrada por la circuitación, siempre se va a cumplir la ley de Ampère. La ley de Ampère modificada por Maxwell. Este fue el gran aporte de Maxwell. Primero, ver todo el electromagnetismo como un todo, y segundo, completar la cuarta ecuación, la ley de Ampère, para que de esta manera pudiéramos corroborar que un flujo o la variación de un campo magnético, perdón, que la variación de un campo eléctrico puede generar un campo magnético. Entonces, cuando planteábamos un campo magnético variable puede generar un campo eléctrico, ahora también con la ley de Ampère modificada por Maxwell, un campo eléctrico variable puede generar un campo magnético. Acá tenemos simbolizado nuestro capacitor,
que lo estamos viendo como el conductor de punta aquí, el campo eléctrico, las cruces, o sea, es entrante y está en aumento. Por lo tanto, por ley de la mano derecha, ese campo eléctrico variable entrante y en aumento, repito, está creciendo, me genera un campo magnético cuyas líneas de campo son circunferencias concéntricas, lo mismo que habíamos visto cuando vimos campo eléctrico inducido, es decir, el generado por un campo magnético. ¿Está claro, chicos, hasta aquí? En el caso de que el campo eléctrico disminuyera, sería al revés. Sería al revés. Si Ok, si el campo eléctrico fuera entrante, pero disminuyendo, entonces en ese caso el campo magnético sería en sentido antihorario. perfecto. Bueno, y ahora entonces sí podemos plantear las 4 ecuaciones de Maxwell, pero ya en presencia de cargas y corrientes. Entonces, la primera, que es la ley de Gauss, el flujo del campo eléctrico es igual a Q sobre epsilon 0. La ley de Gauss para el campo magnético, el flujo del campo magnético es igual a 0, porque las líneas de campo son cerradas. La ley de Faraday, es decir, la circuitación del campo eléctrico a través de una circuitación cerrada es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Y por último, la ley de Ampère modificada por Maxwell, es decir, la circuitación de un campo magnético a través de una trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por I más mu sub 0 por la corriente de desplazamiento, es decir, epsilon 0 por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Bueno, aquí vamos a hacer un poquito un análisis. La simetría, por empezar, se puede apreciar la gran simetría entre los dos grupos de ecuaciones, es decir, las dos primeras con las dos primeras entre sí y las dos segundas entre sí. Las 4 ecuaciones, ya se lo dije, eran preexistentes, existían ya antes, solamente Maxwell lo único que hizo fue agruparlas a todas en 4 ecuaciones que sintetizan el electromagnetismo y agregarle el término de la corriente de desplazamiento y modificar la ley de Ampère, lo cual les permitió determinar o predecir la existencia de ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas, repito, fueron predichas por Maxwell, pero recién experimentalmente lo pudo experimentar Hertz unos 15 años después. Y por último, la validez de estas ecuaciones. Recuerden que las leyes de Newton tienen una validez relativa. Cuando estamos a velocidades relativistas, siempre cuando hablamos de velocidades relativistas estamos hablando de por arriba del 10% de la velocidad de luz. Cuando tenemos velocidades de ese tipo, cercanas a la velocidad de la luz, las leyes de Newton, por ejemplo, ya dejan de tener validez, hay que modificarlas. Estas, en cambio, las ecuaciones de Maxwell, tienen validez aún a velocidades relativistas. Son compatibles con la teoría de la relatividad. Aún estemos a velocidades cercanas a la luz, son perfectamente válidas. ¿Se entiende? Bien. Ahora vamos a hacer el pasaje, o sea, hasta ahora lo que hemos visto es
o llegado a la conclusión de las ecuaciones de Maxwell en forma integral. Ahora lo que vamos a hacer es llevarla a la forma diferencial, es decir, nos vamos a venir del espacio al punto. Para lo cual nos vamos a valer de algunos conceptos que ustedes ya conocen de análisis matemático. Pero los vamos a plantear como para que no quede tan en el aire. Primero vamos a dar el concepto de divergencia de un campo vectorial. Para ello vamos a tomar un campo vectorial cualquiera, que por ahora yo le llame un campo B, que no tiene nada que ver, o por lo menos por ahora no tiene nada que ver con el campo magnético. Simplemente un campo cualquiera, vectorial, representado por sus líneas de campo, y tomamos una superficie esférica con centro en el punto P. Tomamos el flujo, para ello tomamos un diferencial de S perpendicular a ese elemento diferencial de S y tomamos el flujo del campo B como la integral doble cerrada de B diferencial de S. De esa manera definimos el flujo que ya lo conocíamos de cuando definimos el flujo del campo magnético y campo eléctrico. Ese flujo de ese campo vectorial, de esa manera definimos el flujo del campo vectorial que ya lo conocíamos. Por otro lado, vamos a definir la divergencia de ese campo vectorial como el límite del flujo sobre delta B para delta B que tiende a cero. Delta B creo que es el volumen de la esfera. Repito, la divergencia la definimos como el límite del flujo a través de esa superficie esférica sobre el volumen de la contenido por esa superficie esférica para delta B que tiende a cero. Es decir, la esfera se contrae al punto. Si las líneas entran y salen con respecto a esa esfera, entonces el flujo entrante sabemos que es igual al flujo saliente y a eso vamos a llegar a que si el flujo es cero, la divergencia va a ser igual a cero y estamos ante la presencia de un campo solenoidal. Como ya vimos, el campo magnético es un campo solenoidal. Las líneas de campo son cerradas, por lo tanto aquí entran y salen, el flujo es cero, por lo tanto la divergencia va a ser cero. Es decir, ya podemos ir diciendo que el campo magnético es un campo solenoidal. Ahora vamos a otro concepto, el concepto de rotor en un campo vectorial. Para ello, también trazamos un campo vectorial cualquiera que lo vamos a llamar E, que por ahora no es el campo eléctrico, y vamos a trazar una superficie, perdón, una circuitación o una trayectoria cerrada, una circunferencia en este caso, y vamos a trazar vamos a llamar la circuitación a través de esa trayectoria cerrada como el producto punto E diferencial de L. Ya también este concepto lo conocíamos. Vamos a definir el rotor del campo E también como el límite de la circuitación sobre delta S para delta S que tiende a cero. Repito, el límite de la circuitación a través de la trayectoria cerrada sobre delta S es el área encerrada por la circuitación, y cuando delta S tiende a cero, el límite de ese cociente, cuando delta S tiende a cero,
lo definimos como el rotor del campo eléctrico. Perdón, el rotor del campo eléctrico. Si la circuitación es cero, ¿se acuerdan que la circuitación del campo eléctrico, cuando vimos diferencia de potencial, era cero? Entonces, en este cociente, si esta circuitación es cero, el rotor es igual a cero. Estamos en presencia de un campo irrotacional o conservativo, que era lo que precisamente habíamos visto cuando vimos potencial. Repito, si la circuitación es igual a cero, el rotor va a ser igual a cero y por lo tanto estamos en presencia de un campo irrotacional o conservativo. Fíjense que si planteamos esto nosotros para el campo eléctrico inducido, no es igual a cero. Habíamos visto que esta circuitación era igual a la variación del flujo, igual a la FEM. Por lo tanto, ese campo es no conservativo. Ese campo es un campo rotacional. ¿Se entiende? Bien. Según el teorema de la divergencia, nosotros podemos decir entonces que yo le doy la conclusión del teorema de la divergencia y el teorema de Stokes, nada más, para que esto ya lo tienen que traer de análisis 2. Pero se lo ve claramente aquí de la definición de divergencia, el flujo del campo B es igual a la integral de volumen de la divergencia. Repito, el flujo del campo B es igual a la integral de volumen de la divergencia. De la misma manera, y analizando aquí la definición de Stokes, de la definición del rotor, podemos a través del poner la conclusión del teorema de Stokes que dice que la circuitación del campo E a través de una trayectoria cerrada es igual al flujo del rotor del campo E. ¿Se entiende? Muy bien. Si ahora hacemos uso de estas herramientas, entonces podemos pasar las ecuaciones de la forma integral a la forma diferencial. Fíjense, empecemos con la ley de Gauss, es decir, la primera. Pasamos epsilon 0 aquí y tenemos que el flujo del campo eléctrico es igual, y aquí tendríamos que tener la carga, pero la carga la podemos poner como ρ, la densidad volumétrica de carga, por diferencial de B integral triple. Y de acuerdo al teorema de la divergencia, el flujo de este campo eléctrico es igual a la integral triple de la divergencia. Simplificando, nos queda que epsilon 0 por la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ, que es la primera ecuación de Maxwell en forma diferencial. Pasamos a la segunda. El flujo del campo magnético es igual a cero. De acuerdo al teorema de la divergencia, la integral triple de la divergencia es igual en este caso a cero, con lo cual la divergencia del campo magnético es igual a cero. Pasamos a la tercera ecuación, la ley de Faraday.
la circuitación del campo eléctrico a través de una trayectoria cerrada es igual a menos la derivada del flujo, que lo ponemos como la integral doble de superficie de B diferencial de S respecto al tiempo. O, planteándolo de esta manera, la integral de diferencial de L menos, pasamos todo dentro del signo integral y la derivada del campo la tomamos como derivada parcial porque solamente vamos a analizar la variación con respecto al tiempo. Entonces nos queda la integral doble o de superficie de la derivada del campo magnético respecto al tiempo por diferencial de tiempo. De acuerdo con el teorema de Stokes, la integral, la circuitación a través de una trayectoria cerrada es igual al flujo del rotor de ese campo eléctrico. Es decir, la integral doble de superficie del rotor del campo eléctrico diferencial de S. Igual a menos el flujo de la derivada del campo respecto al tiempo por diferencial de S. Simplificando, nos queda que el rotor del campo eléctrico es menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Fíjense, aquí el rotor no es igual a cero. ¿Por qué? Porque este campo es rotacional. Este campo es no conservativo. Es el campo debido a la variación de un campo magnético. Por último, vamos a la cuarta ecuación, es decir, la ley de Ampère modificada por Maxwell, que nos dice que la circuitación del campo magnético a través de una trayectoria cerrada es igual a mu sub 0, y en lugar de poner la corriente aquí, ponemos el flujo de la densidad de corriente, que es lo mismo. Es decir, la integral doble de superficie de la densidad de corriente JC por diferencial de S. JC, densidad de corriente de conducción. Más mu sub 0 epsilon 0 por la derivada del flujo del campo eléctrico respecto al tiempo. Es decir, la integral doble de S a través de S de diferencial de S. Podemos pasar mu sub 0 aquí abajo y nos queda 1 sobre mu sub 0 por la circuitación del campo B, el flujo de la densidad de corriente de conducción, más epsilon 0, y aquí pasamos también, tomamos el flujo de la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo por diferencial de S. ¿Por qué? Aquí también tomamos una derivada parcial porque solamente vamos a considerar la variación respecto al tiempo. Bueno, seguimos. 1 sobre epsilon 0 por la circuitación del campo magnético a través de la trayectoria cerrada. Y aquí agrupamos todo. El flujo a través la integral doble a través de S de la densidad de corriente más epsilon 0 por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo, todo por diferencial de S. Es decir, el flujo de todo este término a través de la superficie S. De acuerdo al teorema de Stokes, entonces simplificamos y nos queda que, de acuerdo al teorema de Stokes, reemplazamos primero 1 sobre mu sub 0, la circuitación es igual al flujo del rotor del campo magnético. Es igual al flujo de todo este término. Simplificamos y nos queda que 1 sobre mu sub 0 por el rotor del campo magnético B es igual a la densidad de corriente más epsilon 0 por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Y de esta manera tenemos nuestras 4 ecuaciones en forma diferencial.